Bueno, tenemos un montón de preguntas. No sé si nos dará mucho tiempo analizarlas todas. He visto que algunas se han contestado a través del chat, pero como no he podido a lo mejor filtrar todas las que se han respondido o no. No sé si se repetirá alguna pregunta, pero bueno, vamos viendo cómo hacemos y si somos capaces de darle agilidad al debate. Entonces, comenzamos a ver si nos organizamos un poco con las preguntas y a ver si recupero las primeras. Bueno, las primeras que están casi todas relacionadas con la exposición por el tema de organización con la exposición de Luis y James, y Gabriel os pregunta si bueno, da la impresión, ¿no?, que cada país de acogida, si os pregunta si condiciona o condicionará el relato de los descendientes emigrantes, ¿no? Quiere decir si las condiciones de ese país y su evolución condicionará también el relato, que nos comentabais en vuestra charla. Sí, sí, diríamos que sin duda, ¿no? Que el país va imponiendo un género, ¿no? Yo vengo de los estudios literarios y lo que veo es que hay un género de relato de emigrante en Estados Unidos que tiene ciertas características, y las discrepancias que vemos con el archivo son discrepancias que llevan el arco narrativo histórico hacia ese modelo del hombre o la mujer individual, épica, que sin ayuda triunfa. Lo que se va dejando fuera es la colectividad, la solidaridad, y se convierte todo en una historia de individuos. Eso es un efecto del país. Los españoles que acabaron en México, el relato del migrante en México es distinto, es otro género, ¿no? Y entonces se condiciona de otra manera. Además, desde aquí, desde este lado, también hay una condición grande, ¿no? Cuando miramos a la inmigración, digo desde este lado de la historia, desde los que se quedaron o desde quien lo estudia, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado muchas veces esa invisibilidad que decimos, precisamente por poner énfasis en otro tipo de conquistas, digamos, ¿no? El fraile y el misionero ocupan más espacio en la historia que en la historia triunfal de un país. Esa España imperial, esa relación con América, frente a los relatos de migración de obreros y campesinos que se han quedado prácticamente fuera de estudio y de planes de estudio en las escuelas, cuando sabemos de sobra que hay gente joven que se va a poder seguir identificando mucho antes con emigrantes por necesidad económica para buscarse una vida mejor, precisamente porque están sufriendo todavía los mismos problemas, pero un siglo después, ¿no? Y se tiende a camuflar o a evitar, ¿no? Entonces, claro que influye desde muchas perspectivas y según quien las maneje, ¿no? Esos discursos. Bueno, otra pregunta que creo se repitieron varias veces y yo creo que la respondís también para James y Luis, que la respondís a través del chat, es la posibilidad de consultar estas fotografías, estos documentos. ¿Qué posibilidades hay? Creo que comentasteis la posibilidad del libro y algún repositorio, pero Sí. explicarnoslo mejor para todos. El sueño es conseguir el apoyo y el anfitrión, ¿no?, para montar un archivo digital en condiciones, ¿no? Pero eso está todavía muy lejos. De momento tenemos el libro publicado con 300 fotos, tenemos lo llamamos el latálogo, tenemos una caja como las cajas antiguas de membrillo donde las abuelas guardaban las fotos. Para la exposición hemos hecho un latálogo, lo llamamos. Son 80 facsímiles de postales del archivo que también se pueden consultar. Y más que nada, la página de Facebook nuestra, que tiene ya 9 años y 16.000 seguidores, y es una fuente bastante desorganizada, pero ingente de material. Bueno, pues esperamos que ese proyecto se pueda concretar.
Hay también comentarios sobre la exposición, de cómo, pues eso, por ejemplo, de Elizabeth, como dice, cómo la memoria también se adapta a la experiencia de los protagonistas, ¿no? Cómo quieren ellos recordar o incluso cómo quieren ellos ser recordados. Pero Susana nos pregunta si podríais explicar cómo, un poquito más, con más detenimiento, cómo es el proceso para llegar a los testimonios, ¿no? Y si alguno os llamó de nuevo para modificar su primera entrevista y por lo tanto modificar ese testimonio. Pues no, generalmente, mira, hay una anécdota que quizá responde de una manera tangencial a eso. Cuando estábamos terminando el rodaje de la película de La paella de Daniel Albert, este protagonista que fue alcalde de Monterrey, para mí personalmente fue la persona que más se acerca y, y mejor encaja en ese traje del triunfador americano, ¿no? Del niño que es hijo de migrantes, que luego es buen estudiante, se enamora, es el nombrado con su novia en los Reyes del Baile de fin de curso del instituto, se casan, tienen hijos, él es un gran profesor y un entrenador de fútbol americano. Bueno, va cumpliendo todas esas etapas, ¿no?, de triunfo, y tiene una historia detrás bueno, os invito a ver la película para no extenderme demasiado. Cuando acabamos el rodaje, en el que también hay una bandera republicana, hay una historia familiar, hay una cierta intriga, él nos dijo, gracias por todo, habéis sido encantadores. Nosotros la verdad es que se lo tuvimos que agradecer a él muchas más veces, pero nos dijo, ahora os quiero invitar a cenar. Le dijimos que por supuesto que no hacía falta, que no era... Dice, sí, quiero que invitaros a cenar y solo os pido a cambio una cosa, explicadme la guerra civil. Quiero decir, él, en su historia familiar, hay unos detalles importantes que marcan pues la vida de esa familia y no los ha sabido, nos los ha contado como un buen alcalde con esa planta de político que sabe medir el tiempo cuando le pedíamos respuestas concretas. Pero detrás había un vacío que él se negaba a enseñar, ¿no? Bueno, también con esas armas, ¿no?, y esa preparación, ¿no?, que puede tener la gente que se prepara para hablar ante cámara y demás. Pero al final no quiso perder la ocasión también de entender un poco más. No nos pidió que lo volviéramos a grabar todo porque se había blindado bastante bien y yo creo que personalmente queda muy bien en película esa especie de blindaje para entender también cuál es el precio que hay que pagar para quizá conseguir tanto éxito, o si está bien pagar tanto o tampoco. Pero esos detalles son los que nos han ido marcando también la relación con todos estos informantes. ¿Cómo accedemos a ellos? Mucho ha sido por redes sociales, desde que Facebook y demás se pusieron al alcance de todos, ya se popularizaron. Y siempre hemos encontrado un Cicerón, una persona que nos ha ido llevando en diversos lugares. En Virginia Occidental, pues Ron González nos hizo de persona de contacto con otras familias. En Tampa encontramos también a Tony Carreño, por ejemplo, a otros muchos, en Cleveland a Laura Goyanes, que antes la comenté, en California. Siempre ha habido personas que son los más entusiastas, los que nos contagian ese entusiasmo y los que, bueno, pues son los que nos abren otras puertas, ¿no? Esa ha sido la manera. Luego el contacto con ellos, como quise explicar antes, es a base de máximo respeto y sin intentar atosigar demasiado con aparatajes, con técnicas, con cámaras, con micro, con iluminación, con etcétera. Llevamos lo justo y para que salga más o menos como queremos, y les dejamos total libertad para que se expresen y para que bueno, pues, luego poder ir conduciéndoles a base de ir ganándonos confianza con ellos.
Bien, bueno, se inciden varios participantes en esa pregunta, ¿no? De cómo, digamos, se reconstruye esa reconstrucción del pasado, ¿no? Cómo se pueda corresponder a una satisfacción de intereses del presente, ¿no? Cómo reconstruimos con a lo mejor con nuestros valores del presente el pasado, pues supongo, de nuestros familiares o algo así, que supongo que es lo que nos habéis querido transmitir en Exacto. esta charla. Yo creo que es muy buen resumen de lo que ocurre, ¿no? Desde el pasado, nosotros somos americanos asimilados, necesitamos armar un relato que justifique ese hecho, ¿no? Entonces vamos al pasado y vamos escogiendo solo aquellos datos que nos lleven a nuestro presente. El hecho de que mi abuelo pensó seriamente en volver a España en el 26, eso, si lo hubiera hecho, no existiría. Ese dato no lo puedo incorporar a mi relato porque me borra, ¿no? Entonces mi relato es las piedras que me llevan a mi presente, ¿no? Y las demás piedras que estaban ahí no pueden entrar. Bueno, ahí seguimos porque es que tenemos un montón de preguntas. Y ahora de Sandra para Juan Antonio y Teresa, si existe, que creo que también habéis contestado algunas por el chat. Alguna cosa, sí, pero lo repetimos aquí, no hay problema. Vale, porque bueno, yo no lo he podido seguir el chat no he podido seguir el chat con tanto detenimiento, pero bueno, tenía que atender a vuestras exposiciones. Pregunta si existe algún repositorio también donde se puedan consultar vuestra colección y también qué conclusiones habéis llegado con su conservación. Supongo que es un poco como qué os ha llevado digamos, a conformar o cómo, bueno, qué percepción. Bueno, supongo que es por qué realmente sois coleccionistas. Bueno, en relación con el acceso a los fondos de la colección, la verdad es que nosotros no disponemos de un repositorio en Internet, lo que sí tenemos es un blog. Entonces, a través del blog procuramos ser dinámicos y de vez en cuando publicar algún artículo. Lo hacemos a lo largo. Ahora mismo tenemos unos 200, creo yo, 200 y pico, cada uno de ellos sobre algún aspecto, alguna pequeña colección, alguna fotografía que nos ha llamado la atención y sacar de cajón de vez en cuando pues lo que vamos pudiendo. Desde luego la colección sí está bien organizada. Sí podemos decirte que no es algo uniforme, son 60.000 piezas y podemos decir que sabemos aproximadamente qué tenemos y dónde está. Se puede buscar, tenemos unos registros informáticos donde buscar por autores, por localizaciones. No hay una ficha completa de cada fotografía porque eso nos llevaría una vida, pero sí por autores y localizaciones sí podemos hacer búsquedas. Y luego, bueno, pues intentamos publicar, hemos publicado muchos libros, publicaciones, artículos, algunas veces, por ejemplo, del último autor, que es Luis Masson, hemos sacado un monográfico donde hemos hecho una recopilación de toda su obra a lo largo de toda la institución y museo de todo el mundo, porque es un fotógrafo un poco olvidado y tal, y hemos sacado una publicación que lleva al final un listado con 500 obras en pequeñitos, fotos pequeñitas, ¿no? En fin, que tratamos de difundir nuestra colección de la mejor manera que podemos. Fotógrafo, por ejemplo, ahora mismo hay disponible, está abierta una exposición en el Museo de Bellas Artes de Sevilla con los fondos de nuestra colección sobre este fotógrafo concreto que trabajó en España desde 1858 a 1870 aproximadamente. Y bueno, si entráis en el blog, pues ahí está un poco expuesto lo que podemos publicar como artículo pequeñito de blog, otros que han aparecido en revistas o que hemos presentado en congresos o las monografías que hemos publicado, así como las exposiciones que tenemos en marcha o con las que hemos colaborado. Es muy difícil. Nosotros hemos tenido en proyecto, hemos contratado informáticos, hemos tenido en proyecto colocar en la red un archivo para que se pudiera consultar, si no todo, una gran parte de la colección, pero puedo decir que es complicadísimo. Nosotros somos un matrimonio particular que coleccionamos. Entonces, bueno, afortunadamente no lo sé, pero en fin, hace unos años que estamos jubilados y nos dedicamos plenamente a la colección, ¿no? Pero llevamos 30 años en esto, durante los cuales hemos tenido que atender a nuestro trabajo, a nuestra familia, etcétera, ¿no? Entonces, mantener una web donde hubiera miles de imágenes es prácticamente imposible, ¿no? Y sobre el tema este de la conservación, bueno, pues hacemos lo que podemos, tenemos
controlar un poco la humedad y la temperatura en los sitios donde tenemos conservado las piezas, utilizamos materiales de conservación en la medida que podemos, igual no es 100% lo que debería de ser, pero en la medida de nuestras posibilidades, a veces piezas de cierta importancia las mandamos a restaurar porque merecen la pena, o contenemos la sangría más fuerte de contener una humedad o contener una... de que hacemos un poco lo que podemos. Si quieres, porque había una pregunta de alguien que estaba interesado en saber dónde adquiríamos, ya si quieres la contesto sobre la marcha y no Pues tienes sí. que hacérmela. Había gente interesada en saber dónde adquirimos esas fundas protectoras, ¿no? Bueno, en España hay dos empresas que son, que yo conozca, las más importantes que se dedican a este asunto, que son Productos de Conservación y Arte y Memoria. Si se escribe tal como lo he pronunciado, productosdeconservación.com y arteymemoria.com, se encuentran fácilmente en internet. Yo he comprado en ambas y la verdad es que no puedo decir que estoy muy contento porque no me pareció que me atendieron muy bien. Me dio un poco la impresión que ellos tienen una clientela fija de instituciones, la mayor parte en España, la mayor parte de instituciones públicas, y parece que no me sentí bien atendido como coleccionista particular, ¿no? Pero bueno, compré y seguiré comprando. Pero las funditas protectoras de las Cardiff, de las cabinet, de la fotografía estereoscópica, esas las compro en Estados Unidos. En Estados Unidos hay que pagar una tasa, ya sabéis que cuando se compra un paquete, compras una cosa comercial, pues hay que pagar una tasa, pero aún así merece la pena por precio y calidad comprar, y las compro concretamente en una empresa que se llama Karl Mauth. Karl, pues como Carlo en español sin la O, y Mauth, pues es M-A-T-U-Z. Si ponéis eso en Google, sale inmediatamente. Ya, muchas gracias. Sí que, Susana, bueno, también ya habéis respondido a una pregunta de Marc, que preguntaba sobre las publicaciones, sobre vuestras publicaciones, que ya nos habéis respondido. Y Susana nos pregunta, dice, en la sesión anterior, los artistas visuales nos hablaron de la pulsión que sienten cuando van a los mercadillos a comprar materiales fotográficos para sus intervenciones. Pregunta si en vuestro caso, ¿cuál es vuestro principal criterio para comprar estos materiales? Yo pienso que para tú tener una colección de alguna importancia, con una colección seria, que no divague mucho, tienes que tener unos principios, unos postulados, unos fines, la colección, unos criterios, ¿no? Entonces nuestra colección es una colección bastante amplia, pero tiene unas delimitaciones temporales que están limitadas en el siglo XIX y primera década del XX, pero muy centradas en el siglo XIX, unas limitaciones geográficas pues muy centradas, aunque muy centrada en España, iba a decir, y bueno, si alguna vez tengo alguna duda de comprar una, pues me inclino un poco más también para la zona andaluza, ¿no? Pero también tenemos grandes piezas internacionales, de maestros internacionales, tenemos piezas de Talbot, tenemos piezas de los grandes maestros internacionales desde 1843 en adelante tenemos piezas, porque siempre nos ha gustado que nuestra colección sea un poco, como diría yo, un carácter didáctico, ¿no? Así que si alguna vez la colección tuviera un asiento donde se pudiera, público, donde se pudiera consultar, pues un estudiante de historia de la fotografía pudiera tener allí todos los elementos necesarios para estudiar la historia de la fotografía en el siglo XIX y primera década del XX, ¿no? Entonces, ¿dónde compramos? Pues una variedad enorme, ¿no? Una variedad enorme. De nosotros que llevamos ya muchísimo tiempo, pues, y tenemos una presencia en las redes, creo que en España bastante importante, pues incluso en algunas ocasiones incluso hasta nos vienen a ofrecer, ¿no? Pero bueno, las grandes piezas, pues las piezas importantes se venden en los grandes marchantes de Nueva York, Londres y París, y en la subasta. Es que eso es así, son piezas que están en esos sitios, ¿no? Pero luego, pues, vamos a toda clase de mercadillos en Londres y en París, los hay periódicamente, donde se puede ir a comprar, y últimamente mucho en internet, ¿no? Marchantes locales, pues ya te digo, este tipo de fotografías de álbumes familiares, pues se da mucho a encontrarlo en tu entorno cercano, ¿no? Pero, como dije antes en la intervención, ahora con esta facilidad de internet, pues merchantes o anticuarios que no son tan importantes, que no tienen acceso a otros foros, otros mercados más amplios, pues pueden, por una plataforma de internet, tú puedes perfectamente comprar un álbumcito familiar que a ti te parezca
porque esa es otra cosa que desarrollaremos en nuestro artículo, ¿no? Es decir, tienes que procurar que aquello tenga una verosimilitud, porque desgraciadamente el mundo del mercadeo de anticuario es así, y bueno, hay gente que con un álbum vacío lo compone rápidamente un álbum lleno, ¿no? Acá eso no nos interesa mucho, ¿no? Entonces tú puedes encontrar un álbumcito que tenga unos ciertos rasgos de verosimilitud y que sean interesantes, pues que a lo mejor es de Galicia o de Zaragoza o de Londres, ¿por qué no, no? Es complicadillo, es un mundo muy complejo y que hay que dominar, es complicadillo, ¿eh? Tienes que, cuando lleva mucho tiempo, pues todo es más fácil, claro. Bien, ahora volvemos con Luis y James y dice que creo que también le habéis contestado por el chat de si os habéis planteado animar a las familias a donar sus archivos familiares a algún archivo local. Porque bueno, eso, para que no se pierdan esos originales. Sí, intentamos asesorarles, aunque es complicado, ¿no? Porque no hay este material, no hay un gran aprecio de este material. Luis mencionaba la invisibilidad antes, ¿no? Es que la gente, las bibliotecas, los archivos no reconocen el fenómeno, ¿no? Los españoles en Estados Unidos se limitan a eso, a frailes y conquistadores y poco más, ¿no? Entonces, yo creo que no hay lugar. En muchas instituciones públicas no hay lugar para este tipo de archivo. Pero sí intentamos asesorar y sí comenté en el chat que en algunas ocasiones hemos tenido la experiencia muy gratificante de ver que una intervención nuestra, que puede ser la proyección de una película, genera interés local. Y hay el caso de Monterrey, California, tras el estreno de la película de La paella de Daniel Albert, la Biblioteca Pública de Monterrey lanzó una campaña para la digitalización de la memoria de los españoles en la zona, ¿no? Y en Tampa también, de alguna manera, hemos revitalizado una memoria que estaba un poco dormida. Así que pasan las cosas, sí. Pero es complicado. El Smithsonian, es el Museo Nacional más importante de Estados Unidos, está a punto de anunciar la apertura de un museo de latino, de US latino. Y hay un gran debate ahí de si estos emigrantes españoles de clase obrera forman parte o no de la experiencia que va a documentar ese museo. Y me gustaría participar en ese debate. Pero sería un anfitrión perfecto. Sí. Y bueno, también hay que reconocer que todo este tipo de documentación aquí también, ¿no? en nuestros archivos públicos hasta ahora por lo menos ha tenido poca cabida. Es el caso, digamos, el caso del Consejo de la Cultura, que ha estructurado como una institución pública esa recogida de la documentación de los emigrantes, pues eso, como decía Carolina, lo que no le gusta mucho la palabra, digamos, más comunes, sino los grandes personas o grandes personalidades que hayan salido de nuestros territorios. Seguimos con las preguntas y ahora es de Gabriel para Carolina. Que yo creo que, bueno, a lo mejor, como ya esa la hizo antes de terminar la exposición, a lo mejor ya está un poco, porque bueno, yo le voy a hablar a Carolina de formularios. Dice, si realizáis las entrevistas a partir de cuestionarios previamente elaborados. Yo te lo voy a comentar respecto a los estudiantes que les dabais unos cuestionarios preparados, pero bueno, no sé si en vuestro trabajo diario, cuando hacéis vosotras las entrevistas, utilizáis estos cuestionarios. Sí, bueno, el cuestionario ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Mira, el cuestionario es una herramienta de recogida de información y se utiliza mucho, sobre todo en sociología, en historia también, pero bueno. Nosotros, como son dos tipos de estudiantes, los estudiantes que vienen de la Facultad de Historia están más acostumbrados a trabajar con archivos, con documentación. Entonces tienen otra manera de trabajar. Los implicamos también en las entrevistas, pero bueno, tiene más dificultad. Los de sociología tienen más facilidad en ese sentido, ¿no? Porque es una técnica de investigación sociológica. Las entrevistas sí, son unas entrevistas donde nosotros le ofrecemos, o sea, le escribimos las preguntas que tienen que hacer, les explicamos el porqué de esas preguntas para que recojan la mayor parte de información de cada faceta
del emigrante, desde de la planificación de emigrar, el por qué emigran, cómo surgió la idea de emigrar, si fueron obligados, etcétera, etcétera, hasta llegar al país de destino, a preguntas concretas. La verdad es que no pensé que fuera motivo de interés, sino incluso podía haber, ahora no tengo un cuestionario, pues podía facilitar uno. Pues cómo se integran en el país, el primer trabajo, etcétera, todo eso, pues si fue pues reunificación familiar, si viajaron solos, si no viajaron, a qué edad viajaron, cuál fue su primer trabajo, si tuvieron una formación académica allí para superarse, etcétera, etcétera, cómo fue su evolución en el trabajo, en el ámbito laboral, hasta que si tuvieron descendencia, lo que comentaba James de, bueno, no me acuerdo si era Luis o James, que no querían que por ejemplo, algunos no se querían que se casaran con personas autóctonas o de otras nacionalidades allí también emigradas, porque eso era una dificultad para el retorno. Eso se sigue dando, quiero decir, eso es una cosa también universal y no solamente atañe a la comunidad española, bueno, a la comunidad china no, por ejemplo, si me vas a decir, pues sí, no, pues no. Es otro tipo de perfil del emigrante. Este tipo de cosas todas se recogen en el cuestionario. ¿Qué pasa? Que nosotros le decimos a los alumnos, esta es una guía, ¿vale? Si tú tienes alguna pregunta que aporte información y que no está incluida en este cuestionario para hacer la entrevista, la puedes añadir con toda libertad. Entonces ellos a veces, pues, bueno, quieren también poner su granito de arena y preguntan alguna cosa, que a lo mejor hacen unos desvíos de manera que llegan a la información, porque a veces los emigrantes de manera directa no quieren responder, etc. Pero sí, nosotros le damos esa herramienta de trabajo porque lógicamente ellos creo que no sabrían, a no ser que sean niños especializados en esa temática, etcétera, para elaborar las entrevistas, o que tuvieran una tutora o un tutor ya en la facultad que les marcara, ¿no? Podría ser también parte de la tarea que hicieran en las prácticas, pero así ahorramos mucho tiempo dándole ya las entrevistas. Vale, pues a ver si podemos ir terminando, si soy capaz un poco de agrupar las preguntas y perdonad si a alguien ha quedado su pregunta sin responder, pero vamos, estamos encantados porque la participación ha sido muy importante y a través del chat se han respondido muchas de ellas. Hay varias preguntas relacionadas con material ya fílmico. Por una pregunta para todos, si recogéis material fílmico o si os interesa ese material a cualquiera para las 3 exposiciones. Y en concreto a Carolina le pregunta si aceptáis grabaciones de audio o vídeo con relatos contados por el propio emigrante. Y si es así, ¿cómo se puede por supuesto, hacer? por supuesto que sí. Nosotros aceptamos y recogemos gustosamente todo testimonio directo del emigrante. Si están fuera del país, que se pongan en contacto con nosotros, sea por correo electrónico o por una llamada telefónica, aunque sea fuera de horario, establecemos o damos teléfonos particulares y ya le explicamos cómo podemos hacer para recibir. Si no quieren dar ese audio, a lo mejor no nos quieren darle el audio o el vídeo y quedar sin él, habría que buscar una manera de digitalizarlo y tal vez hacer una digitalización de esa que a lo mejor viene en un formato pues más rudimentario y devolverle esa donación en formato digital también a ellos, que estaría muy bien. Simplemente yo creo que dejé por ahí el correo electrónico a emigración@consellodacultura.gal o si no el mío personal, pero del Consello, consellodacultura.gal y ya nosotros le decimos más o menos cómo pueden hacer. Si son en Galicia, pues también podemos ir allí, podemos también ir a la casa o al trabajo, a donde estén, podemos ir nosotros hasta donde estén ellos para que no se desplacen, recogemos el material, lo digitalizamos y se lo volvemos a llevar. Si es aquí cerca, o sea, en Galicia, no tenemos ningún problema. Sí, en nuestro caso, aunque no sea lo fundamental de nuestra colección, pero en alguna ocasión, sobre todo si estaba relacionado con Málaga, pues no hemos podido resistirnos a adquirir alguna película de los años 30, ¿no? Si alguien tiene algún interés en verla, pues ahí tenemos un canal en YouTube. Para buscarnos a nosotros en internet, pues es CF Rivero, de colección Fernanda Rivero, CF Rivero, si pones en Google, pues sale. Y en YouTube, pues hay un canal donde se puede ver algunas películas. Gracias.
Sí, Bueno, pues, sí. nosotros también encontramos bastante películas caseras, ¿no? En los archivos domésticos y intentamos también digitalizarlas. Nos fascina los elementos de los archivos en formatos invisibles, porque no tienen proyector, o sea, negativos, diapositivas, películas, conservan el material, pero no tienen cómo visionarlo, ¿no? Es muy interesante eso. Precisamente. Es curioso además, bueno, la más antigua también sí es de los años 30, la que hemos conseguido, una manifestación contra la guerra civil aquí en Tampa, en Florida, por las calles de Ybor City, de españoles, ahí trabajando en las fábricas de tabaco. Y luego las más modernas de los años 50, 60, en la que ya están viajando a visitar a sus familiares aquí en España, lo hacen ya con esas tomavistas como turistas, ya con ojos, ya ven su país o el país de sus padres con esos ojos de turistas que llegan a un lugar exótico. Y es muy curioso ver las imágenes de Super 8, de 8 milímetros, de una España que a nosotros tampoco, o sea, desde una mirada que a nosotros también nos resulta muy ajena, ¿no? Porque, bueno, recae en todos los tópicos y aparte de por lo antiguas que son, pues es como puede ver alguien vinculado a España, a Asturias o a Galicia, cómo ve por primera vez esa Galicia que le han contado sus padres y en qué se posa, en qué se fija y qué fija, ¿no? Y dónde fija su cámara para llevarse de recuerdo, ¿no? Es muy interesante analizar eso. Bueno, pues yo creo que un poco así podemos dar por finalizada la exposición. Quiero daros las gracias a los ponentes, a las ponentes, porque ha sido muy interesante. Creo que eso que ha sido una manera de enfrentarnos, habéis puesto vuestra mirada, ¿no? Cómo miráis vosotros esos archivos familiares. Y creo que es eso que todos tienen en común, que al final creo que esto es un vínculo especial, un vínculo casi sentimental con ese trabajo y esas fotografías, aunque no sean ni de vuestra familia ni tal, pero de todos acabamos teniendo un vínculo muy especial, ¿no? Con los documentos. Hablábamos la semana pasada con los artistas de ese valor emocional casi que tienen también los documentos. Quiero dar las gracias especialmente también desde la Fundación Olga Gallego por vuestra participación y por esta disposición. Quiero dar también muchas gracias a nuestros asistentes, a nuestros participantes por su colaboración, lo interesados que hayan estado, todas las preguntas que nos han hecho. Y nada más, muchas gracias otra vez y nos vemos, si queréis, el próximo jueves en nuestra última sesión dedicada a este tercer encuentro dedicada a los archivos familiares. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós, gracias. Adiós. Hasta luego, cuidarse. Gracias. Igualmente. Un beso a todos.